Asignatura de práctica gestión de proyectos y el video de hoy se relaciona con la segunda parte del estudio administrativo y legal. Si ustedes recuerdan el video anterior, pues tocaba aspectos relacionados con toda la estructura organizacional, el tema de la planeación estratégica, algunas herramientas como la matriz DOFA para hacer ese análisis de las oportunidades, las amenazas, las debilidades, las fortalezas, y a partir de ese análisis definir estrategias. También se hablaba de la misión, de la visión, de la imagen y de la identidad corporativa. Pues bien, la segunda parte entonces comprende todos los temas legales. Es muy importante pues acotar que no soy abogado, que simplemente pues son algunas anotaciones frente a este tema jurídico, pero que es muy importante frente a cualquier proyecto, llámese creación de empresa o bien un proyecto al interior de la organización, pues buscar la asesoría de personas expertas en este tema, los abogados, para que nos orienten y nos apoyen para después pues no caer, digamos, en ciertas situaciones por ignorancia. De hecho, hay una máxima en derecho que dice que el desconocimiento de la ley pues no es, digamos, una excusa para no cumplirla. Entonces, entre más conozca la ley y conozca, digamos, esas circunstancias detrás de los proyectos, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Entonces, el primer consejo es buscar la asesoría de un abogado en estos temas. Perfecto. Bueno, ¿qué comprende este módulo legal? Vamos a ver algunos aspectos legales y jurídicos, los tipos de sociedades, especialmente para aquellos proyectos que son de creación de empresa, los tipos de contratos, que ya son otro tipo de proyectos, digamos proyectos más de orden interno, no de creación de empresa como tal, y por último un recorderis a todo el tema de marcas, registros y patentes. Como les digo, es algo muy raudo y veloz, y que si a ustedes les gusta, pues les recomiendo que lean La República, la separata judicial, que tiene temas muy interesantes en el ámbito del derecho y que tocan especialmente el área de ustedes, de la administración y del mercadeo, y que, como les decía, pues busquemos la asesoría de un abogado que nos ayude en estas lides precisamente del derecho. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es el estudio legal? Pues el estudio legal comprende precisamente aquellos trámites y procedimientos que desde la ley yo debo de cumplir para realizar un proyecto, o que deben de cumplir las empresas u organizaciones para funcionar. Perfecto. Cuando es un proyecto interno hay unas disposiciones y hay una reglamentación al interior de la empresa, pero también hay una reglamentación, digamos, desde el Estado. Y cuando yo estoy creando empresa, pues también hay unas leyes que yo tengo que tener en cuenta y que debo de cumplir, ya sea para que esa empresa exista ante el mercado o bien para que pueda, digamos, responder a ciertas exigencias que el Estado requiere. Perfecto. Entonces, todo proyecto, llámese interno o llámese de creación de empresa, pues siempre tendrá un estudio legal. En algunas situaciones podrá ser más fácil, menos complejo, en otras de pronto un poco más, pero siempre está ese componente. ¿Eso qué implica entonces el estudio legal? Que nos implica, en el caso, por ejemplo, de una empresa, saber cuál es la mejor forma jurídica. Ya empecé otra vez acá, me estoy adelantando la película. ¿Cuál es la mejor forma jurídica, digamos, para registrar mi empresa? Existen diferentes formas jurídicas y quien lidera la empresa o la creación de la empresa es una sola persona, o si es un grupo de personas, pues hay formas para registrarlo. Me apareció el cursor acá, ¿cierto? También hay unos procesos de formalización. Cuando yo tengo un proyecto interno o externo, pues eso hay que, digamos, formalizarlo a través de ciertos documentos, ciertas firmas. Y en un proyecto interno e incluso de emprendimiento, pues hay unos contratos con la persona que me contrata, y me perdona la redundancia, a realizar el proyecto, pero también si tengo empleados, pues hay un tema de contratación también de esos empleados. Cuando es un proyecto de empresa,
pues hay unos socios y esos socios tienen unas responsabilidades. Entonces ese estudio legal comprende precisamente definir esas responsabilidades para que después no tengamos ningún susto. Pero también en un proyecto interno definir hasta dónde llega mi papel como director o ejecutor del proyecto y cuál es la responsabilidad de quien me contrata. Algo muy importante, especialmente en los proyectos de emprendimiento, pues es la distribución de las utilidades o los excedentes. Utilidades cuando es una empresa con ánimo de lucro o excedentes cuando es una empresa sin ánimo de lucro. Pero también en un proyecto interno muchas veces quedan algunos excedentes, ¿cierto? O se generarían, digamos, algunas utilidades. Pues ahí no hay ningún problema porque quien paga el proyecto pues es el dueño y el beneficiario de todas las utilidades, digamos, que se generen. Pero cuando quedan recursos es muy importante desde el estudio legal tenerlos presentes porque según el tipo de contratación puede que yo me quede con esos recursos o se los tenga que devolver a quien me contrató. Y algo muy importante, sobre todo para los proyectos de empresa e incluso para los proyectos internos cuando se relacionan, por ejemplo, con temas de marketing o estoy desarrollando un nuevo producto o un nuevo servicio o estoy, Ave María, o estoy, digamos, proponiendo una mejora interna en la organización, son los patentes, las marcas, todo lo que pueda derivarse precisamente como propiedad intelectual y que se puede usufructar. Y por último, los impuestos, especialmente pues en proyectos de emprendimiento, ¿cierto? Cuando es creación de empresa, pero también hay algunos proyectos internos que para poder funcionar pues deben de cumplir y pagar algunos impuestos. Perfecto. Entonces el estudio legal es muy importante en ese sentido. Cuando estamos creando un proyecto de empresa o cuando, digamos, empezamos a actuar como gerentes de proyectos para desarrollar un proyecto en cualquier organización, pues nosotros podemos hacerlo desde diferentes formas. Uno, como persona natural. La persona natural es una persona que se inscribe como comerciante ante la Cámara de Comercio para ejecutar actividades que están relacionadas precisamente con la producción de bienes o servicios para obtener una utilidad. Perfecto. Eso que le obliga, que tiene unos derechos y unos deberes con la persona que le está adquiriendo esos productos o servicios. Perfecto. Aquí estamos hablando o de una persona que tiene un negocio, ¿cierto? Y que lo que hace es comprar, por ejemplo, tomates para volver a vender, o bien algunas personas que ofrecen sus servicios con el RUT como persona natural. Eso se da mucho en proyectos internos y que, digamos, firman con un tercero un proyecto y esas personas pues ofrecen precisamente un servicio. Perfecto. Esas personas naturales tienen compromisos y tienen obligaciones y es muy importante precisamente en esos procesos con los clientes pactar las reglas del juego para que después no tengamos sustos. Pero también están las personas, digamos, de carácter jurídico. Quiere decir que ya no son personas naturales, sino que crean una figura ficticia, en este caso una empresa, ¿cierto? O pues una empresa o una sociedad mejor, para poder precisamente ejercer unos derechos de explotación, de comercialización, de producción, etcétera, etcétera, pero también contraen unas obligaciones con sus clientes, con sus proveedores y deben de tener, digamos, un representante que asuma, digamos, la responsabilidad y la representación de esa figura ficticia. Eso lo vamos a ver más adelante cuando miremos, digamos, el tema de las sociedades. Frente a las personas jurídicas, pues existen personas jurídicas que se rigen por el derecho público, que es el Estado y sus entidades, las empresas sociales del Estado, las mixtas, digamos, donde hay participación del Estado, se rigen por el derecho público, pero también está el derecho privado que atañe a esas personas jurídicas que se llaman empresas o sociedades o fundaciones o corporaciones que no pertenecen al Estado. Perfecto. Entonces, derecho público, el Estado, como les decía, y el derecho privado, pues un grupo como Nutresa,
es un grupo empresarial, pues se rige precisamente por el derecho privado y es una persona jurídica. El grupo Nutresa no existe, mientras que Luis Enrique o Alfredo o Carlos o Marixa o cualquiera de nosotros sí existimos como persona natural y podemos hacer negocios con otras personas o con otras empresas. Perfecto, muy bien. Cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto de emprendimiento, pues nos interesa crear una empresa. Y cuando hablamos de una empresa, en este caso pues es industria ramo o producto ramo mejor, hablamos precisamente de una actividad económica que se organiza, o sea, no es algo ni espontáneo ni que apareció de la nada, sino que tiene unos procesos muy claros, muy organizados, ya sea para producir, transformar, circular, administrar o custodiar bienes o prestar servicios, pero esa actividad económica organizada deriva en unas utilidades o en unos excedentes para sus propietarios. O sea, nadie monta una empresa para perder dinero, a no ser que sea un negocio de lavado de activos, que eso es otro cuento. Pero cuando usted monta una empresa es porque esa actividad económica que usted ha organizado es precisamente para obtener pues unos beneficios u unos excedentes económicos. Algo muy importante también es las sociedades comerciales. En las sociedades comerciales pues yo me junto con otra persona o con otras personas y nos comprometemos a aportar dinero. O digamos, si yo no tengo dinero, pues entonces un mueble, un carro, un computador o trabajo, porque puede que yo ni tenga ni dinero, que no tenga, digamos, recursos materiales, pero tengo conocimiento, perfecto, o tengo las manos para trabajar. Aquí es donde se aplica precisamente la frase del filósofo Juan Gabriel: no tengo dinero ni nada que dar, ¿cierto? Pero sí tengo trabajo. Entonces, yo puedo, dentro de esa sociedad comercial con otras personas, pues hacer aportes en esas tres líneas. Perfecto. Esos aportes, ¿a qué se destinan? Precisamente a crear esa persona jurídica ficticia diferente a Pepe, Marta, Susana, que son los que están colocando los aportes. Perfecto. Y esos aportes que yo estoy dando junto con las otras personas, pues lo que se busca precisamente es que al final me generen unas utilidades que me pueda, digamos, que se puedan distribuir y que yo pueda disfrutar. Acá tenemos el caso de Papelsa. Papelsa es una empresa y está integrada por una serie de personas que han comprometido una serie de recursos y que esperan al final de año pues unas utilidades de esa inversión que están haciendo. Perfecto. Bueno, dependiendo de la forma jurídica, la forma jurídica depende muchas veces del número, depende del número de personas que la integran. Qué pena. Cuando soy solo, cuando voy a crear una empresa yo solo y no me voy a asociar con nadie, yo lo puedo hacer a través de una persona natural comerciante, una empresa unipersonal, aunque ya esa figura no se utiliza tanto, una fundación sin ánimo de lucro, yo la puedo montar solo, sin necesidad de trabajar con otras personas. Las fundaciones sin ánimo de lucro, ojo, muchas veces nosotros decimos que qué rico montar una fundación, pero tiene sus bemoles, tiene sus complicaciones, no es tan fácil de liquidar, digamos, como en una empresa tradicional, así que es muy importante tenerlo en cuenta. Y otra figura que fue creada en el año 2008 y que muchas empresas, digamos, la han aprovechado, es la sociedad por acciones simplificadas, que, digamos, brinda ciertos beneficios al emprendedor o a la persona que está creando empresa. Perfecto. Cuando ya son varias personas, 2 o más, pues ya existen una serie de personas jurídicas que pueden ser o las sociedades limitadas, anónimas o comanditarias. Cuando yo me asocio con otras personas para generar, digamos, entre nosotros puestos de trabajo, las empresas asociativas de trabajo, o cuando monto una entidad sin ánimo de lucro, llámese una corporación, una asociación, las sociedades cooperativas, que muchos conocemos, pues precisamente ese modelo del cooperativismo, donde todos ponen y parte de los excedentes se destinan, digamos, a temas de educación, de bienestar de sus asociados.
Las sociedades de hecho, que también es otra figura muy interesante, donde yo ya junto con otra persona para hacer esa explotación y digamos esperamos obtener unos beneficios, pero también hay unas responsabilidades que nos dividimos. Y las sociedades extranjeras, que pueden ser totalmente extranjeras, pues con recursos de fuera, o mixtas, recursos de fuera y recursos de dentro. Hay un documento que les subí a plataforma donde se explican, digamos, estas formas jurídicas con más detalle. ¿Cuál es la invitación? Que aquellos que tengan proyectos de creación de empresa, pues piensen cuál puede ser la forma jurídica más adecuada para su proyecto. Perfecto. Ahora bien, cuando ya es un proyecto al interior de la empresa, cuando ya es un proyecto que no tiene nada que ver con crear una empresa, sino que es un proceso de formación, la construcción de un edificio, la implementación de un plan, etcétera, etcétera, ahí ya no, digamos que no se crea una empresa, sino que se firma un contrato entre el cliente y el que va a ejecutar o el que va a desarrollar el proyecto. Perfecto. Es muy importante, como les decía al principio, orientarse muy bien, porque cuando usted firma un contrato está asumiendo unas responsabilidades que va a ser muy difícil, digamos, romper o dejar de cumplir. Así que siempre lean la letra menuda, no firmen nada si no están completamente seguros. Definan muy bien con ese sponsor o con ese cliente los alcances, las responsabilidades, los montos, los tiempos, todo, para que después no se metan en problemas. Muchas veces uno, por el afán de ganarse un proyecto, de querer tener una plata adicional, se pone a firmar contratos con unas condiciones que realmente no van a ser, y después uno se ve embalado. Yo recuerdo hace varios años un proyecto muy interesante que, digamos, no teníamos la experiencia, asumimos ese contrato y al final se nos convirtió en un dolor de cabeza porque no habíamos visto la magnitud del mismo, y al final incluso perdimos dinero, pero si dejábamos de hacerlo nos metíamos en un problema mucho mayor. Así que es muy importante en estos proyectos, así sea al interior de la empresa, pues definir muy bien esos contratos, las responsabilidades y compromisos de cada uno. Perfecto. Entonces, con relación al tema de los contratos, pues existen diferentes tipos de contratos, ¿cierto? Uno de ellos, que es el más conocido, es el contrato llave en mano o precio cerrado. ¿En qué consiste? Que un contratista se obliga frente a un cliente o contratante, o sea, que lo va, digamos, le va a pagar por hacer un proyecto, a cambio de un monto, de una plata, a concebir, a construir y a poner en funcionamiento un proyecto determinado. Es un único contrato, ¿cierto? Y el contratista le dice: eso vale tanto. El cliente dice: listo, perfecto, eso vale, perfecto. Y uno no puede, digamos, empezar a titubear frente al precio. Uno tiene que estar muy seguro de que ese proyecto realmente vale eso. Por eso hay que conocer el detalle del proyecto, hay que saber si realmente se puede realizar, qué utilidad es la que yo espero ganar o qué beneficios pienso obtener. Entonces, ¿eso qué implica? Que a veces el precio es muy elevado porque yo saco o mido esos riesgos, pero también, digamos, lo que yo espero ganar. Y algo muy importante con el contrato llave en mano o precio cerrado es que, digamos, el contratista tiene más control frente al proyecto. Generalmente el cliente es mucho más limitado en los procesos de intervención. Alguna ventaja es precisamente que es un contrato único, que hay unos precios fijos. O sea, si usted calculó mal y el proyecto vale más caro de lo que usted presupuestó, pues qué pena, pero perdió platica, ¿cierto? Y como usted tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer y de las necesidades del cliente, y usted ya se sentó y conversó, generalmente los cambios son muy pocos, porque cualquier cambio pues significa precisamente una pérdida de dinero. También existen los contratos por servicios específicos o disgregación tecnológica. Esto se da muchas veces cuando un proyecto es muy complejo, tiene muchas macroactividades, entonces es conveniente, digamos, empezar a
a llevarlas a unos contratos un poco más pequeños y específicos, digamos, en ciertos aspectos. Puede ser primero un contrato por todo el estudio técnico, después un contrato por la ingeniería básica, después un contrato ya por el detalle ya de los proyectos, otro contrato para comprar la maquinaria, otro contrato para hacer el montaje, otro contrato para el personal, otro para el transporte y así sucesivamente. Entonces digamos que ese contrato grandotote se divide en contratos relacionados con las macro actividades y se van desarrollando cada uno, digamos, en la medida que el contrato se va dando. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho cuando, digamos, son contratos muy complejos y entonces es mejor llevarlos por partes. Entonces, esto puede ser una muy buena opción. También están los contratos por precio fijo más honorarios e incentivos. Esa es otra modalidad de contrato. ¿En qué consiste? El cliente y el que va a hacer el proyecto pues firman el contrato a un precio que no varía. El riesgo lo asume, digamos, el vendedor también, pero hay ciertas ventajas. ¿Cuáles son, digamos, esas ventajas? Que yo, digamos, a ese precio fijo, si yo voy cumpliendo, digamos, unas métricas, si yo estoy cumpliendo como con ciertas no sé, en menos tiempo, optimizando ciertas cosas, pues yo puedo obtener algunos incentivos. Perfecto. Pero yo, como formulador del proyecto, yo ya defino en ese precio cuáles serán mis honorarios, o bien cotizo, digamos, el proyecto y a ese proyecto le sumo, digamos, unos honorarios adicionales para poder cubrir gastos de administración y poder obtener unas utilidades. Esos se llaman contratos a costos reembolsables, ¿cierto? Estos contratos a costos reembolsables se aconsejan mucho cuando uno no dispone, digamos, como del diseño completo. Entonces, bueno, yo lo hago, yo empiezo a trabajar y si se dan cambios, pues entonces, por favor, pues me cubres esos costos o esos cambios que se pudieron dar. Perfecto. Están también los contratos convertibles, que es otra modalidad de contratación. Esos contratos convertibles generalmente se hacen cuando yo necesito acelerar el trabajo, cuando yo necesito que el proyecto se desarrolle lo más rápido posible y evitar, digamos, retrasos. Esos contratos convertibles se pueden desarrollar en dos etapas. En la primera etapa, digamos que el contratista inicia los trabajos con base en un costo reembolsable, y cuando el trabajo no está plenamente definido, o sea, cuando el proyecto todavía está ahí como en bosquejo, se preparan las especificaciones, digamos, se empieza a hacer ese análisis y se puede llegar a un precio máximo o a un precio, digamos, tentativo del proyecto. Y en la segunda etapa, pues a partir de esos referentes se empieza precisamente con un contrato fijo, pero después, digamos, ese contrato, a costos responsables, se pasa ya a un contrato a costo fijo, porque yo ya sé cuánto vale el proyecto. Perfecto. Y hay contratos por administración delegada, donde el valor del contrato se determina en función de la cantidad y los servicios que va a prestar el contratista. Hay un tema muy fuerte del control que el dueño del proyecto puede hacer. Él puede desaprobar o aprobar las adquisiciones. Él está muy pendiente de los costos. Él prácticamente administra el proyecto. Se utiliza mucho en las empresas donde hay alguien que, digamos, de la organización que está muy al tanto de eso. Igual, todo contrato siempre tiene una interventoría, siempre hay una entidad o una persona que está muy atento a que los recursos se estén utilizando bien, especialmente en estos contratos por administración delegada,
los contratos llave en mano, también tiene interventoría, pero su papel, digamos, es un poco más limitado. Los contratos por servicios específicos sí tienen interventoría. Precio fijo más honorarios, pues claro, porque tiene que ir alguien midiendo que todas esas metas se van cumpliendo. Entonces, en resumen, en proyectos internos siempre son contratos, y son contratos que se hacen a partir de el monto del proyecto, con control o con control limitado del que paga, pero siempre con la obligación por parte del director de proyecto o del ejecutor del proyecto, pues de entregarlo bajo unas condiciones y unos tiempos pactados. Perfecto. Bueno, perdón. Elementos que se deben tener en cuenta para constituir una sociedad mercantil. Nos estamos devolviendo al tema de emprendimiento. Perfecto. Cuando yo voy a crear una empresa, pues yo tengo que nombrar un representante legal. Ese representante legal pues tiene que tener pues un nombre, tiene que tener, digamos, un documento de identificación, es el responsable precisamente de la empresa, pero también yo debo dar el nombre, los documentos de identificación y el domicilio de los socios que integran el proyecto en el caso que los tengan. Perfecto. También hay que definir el nombre o razón social de mi empresa o de mi proyecto, si es un caso de emprendimiento, el tipo de sociedad o de forma jurídica, dónde va a estar ese domicilio, dónde va a estar radicada la sociedad y si va a tener sucursales, digamos, en otros municipios o en otras ciudades. ¿Cuál es el objeto social del proyecto de empresa? O sea, ¿para qué es creada? Y cuánto es el aporte de los socios, el capital social. Y eso es muy importante porque se convierte en esa inversión, y esa inversión, las utilidades, pues se dan muchas veces según el dinero que usted aportó. Si usted aportó más, pues recibe más; si aportó menos, recibe menos. Pero digamos, cuando son sociedades comanditarias, donde hay gente que pone plata y hay gente que pone trabajo, ¿cierto?, que son dos recursos importantes pero diferentes, pues es muy importante definir precisamente yo qué voy a ganar como socio dentro de ese proyecto. El capital social es muy importante porque los montos de registro ante Cámara de Comercio dependen del dinero que usted diga necesitó para crear su empresa, es decir, el capital social. Como les decía, es muy importante precisamente en un proyecto de empresa o en un proyecto interno tener un administrador o un responsable del proyecto, ¿sí?, o un representante legal, que es el que da la cara frente a los acreedores o frente al Estado. Es muy importante también en estos temas legales definir con el cliente, digamos, la empresa que me está pagando por un proyecto, el cronograma de reuniones para ir mostrando avances, para ir definiendo cosas. Pero también, si es un proyecto de emprendimiento, con los socios, definir cuándo se van a reunir para hablar precisamente de la empresa. Es muy importante también decidir cómo va a ser el manejo y control de esos estados financieros, quién va a manejar la plata, cómo van a ser los procesos de desembolso, de pagos, si yo, por ejemplo, necesito, digamos, de algo, cómo es el proceso para que me hagan ese desembolso, por ejemplo, los contratos por administración delegada. O sea, tener muy claro precisamente el manejo del dinero. Los términos de duración, si es un proyecto interno, hasta dónde va el proyecto, si es de 4 meses, 5 meses, 1 año, 3 años. Y una empresa también, pues digamos, uno la crea con ganas de que dure toda la vida, pero uno puede también definir, digamos, una fecha de duración de la empresa como tal. Importante definir, como les decía anteriormente, la distribución de las utilidades, pues los excedentes, digamos, en una empresa o en un proyecto social se reinvierten en el proyecto, así que eso es otro cuento. Pero en un proyecto interno, las cosas que quedan, ¿a quién le quedan? ¿Se le devuelven al dueño? ¿Me quedo yo?
y eso es muy importante también definirlo. Todo proyecto siempre deriva una propiedad intelectual, siempre lo deja, llámese conocimiento, patentes, registros, un nuevo producto. Entonces es muy importante también definir a quién le queda ese tema de la propiedad intelectual. Si yo, por ejemplo, en un proyecto interno desarrollé un software súper bacano, pues entonces ese software le queda al que me pagó el proyecto y será el propietario patrimonial, pero me tiene que reconocer a mí la autoría, entonces yo tengo unos derechos morales. Si la empresa no registra su nombre, si la empresa no hace un registro de marca, que ustedes lo saben, pues puede perder, digamos, competitividad en el mercado, porque la marca se convierte en un activo valioso, y ustedes lo saben muy bien. Y muy importante en los aspectos legales, la liquidación y el cierre. Si es un proyecto interno, cómo nos liquidamos, cuáles son las condiciones para liquidar, si el proyecto no está funcionando, qué se debe hacer, si funcionó, entonces yo qué tengo que entregar al final, si es un informe, si es una presentación, etcétera, etcétera. Y lo mismo también cuando yo estoy creando una empresa, cómo se va a liquidar, especialmente cuando hay socios, perfecto, y esos socios, pues digamos, hay rencillas, hay otra cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo la vamos a liquidar? Por las buenas, por las malas. Yo le compro primero a usted, usted no le puede vender a nadie ajeno a los socios. Todo eso hay que dejarlo muy claro precisamente frente al cierre. Y toda liquidación siempre tiene un acta. En un proyecto interno siempre hay un acta de inicio y un acta de cierre. Y en un proyecto de empresa pues también hay un acta de constitución y hay un acta de liquidación. Perfecto. Los procesos de formalización. Los procesos de formalización en Colombia, digamos que son un poco más complejos, ¿cierto? Frente a otros países. El Doing Business es un indicador que sirve para medir, digamos, el grado de complejidad para hacer negocios en los países. Colombia ha mejorado mucho en los últimos años, pero en promedio se necesitan 15 trámites o pasos para crear una empresa en Colombia. Para un proyecto interno no es tan complejo, simplemente pues es presentar el proyecto, formularlo, negociar con el cliente y firmar el acta de inicio y desarrollarlo, hacer el control, el seguimiento y el acta de cierre. Pero en creación de empresas es un poco más complejo. Entonces esos 15 trámites se pueden hacer la mayoría en Cámara de Comercio. Hubo un divorcio que todavía no sé si se ha solucionado entre Gobernación de Antioquia y Cámara de Comercio, sobre todo por el tema de rentas y Hacienda, pero no sé si se ha solucionado. Muchas, hasta el año pasado o antepasado tengo entendido, usted puede hacerlo todo en la Cámara. Si se dio ese divorcio, pues eso implica que tiene que ir a la gobernación, entonces más tiempo y más plata. ¿Cuáles son entonces esos pasos para el proceso de formalización? Consultar el nombre, y yo lo puedo hacer de manera gratuita en el portal de la Cámara de Comercio. El nombre es importante porque ustedes saben, el nombre es lo que me diferencia de otros negocios o empresas. Y una empresa que tenga registrado su nombre y yo voy a utilizar un nombre similar, ya sea por el tema de la letra, el color, la similitud, la fonética, que tengan cierta similitud, pues la gente puede pelear por eso. Yo estaba leyendo en prensa esta mañana precisamente el pleito que hay entre Andrés Carne de Res y Andrés Parrilla, que es un restaurante en Chocó, porque Andrés Carne de Res registró el nombre de Andrés. Entonces, claro, como el otro es Andrés Parrilla, entonces son completamente diferentes, pero ambos se relacionan con el sector pues, de la restauración. Entonces, digamos que ahí están en problemas por eso. Entonces, importante consultar el nombre. Cuando es un proyecto de empresa o en un proyecto interno, elaborar la minuta o el acuerdo de socios.
quiénes vamos a estar en este proyecto, cuáles son nuestras responsabilidades, qué ponemos, cómo vamos a tomar las decisiones, si esto no funciona, cómo la vamos a liquidar. Lo mismo en un proyecto interno, ya no se llama minuta, se llama acta de inicio, y en el acta de inicio se deja por sentado todo lo que tenga que ver con el proyecto. En un proyecto de empresa, pues hay que inscribirse en Cámara de Comercio, hay que abrir una cuenta bancaria con el capital social que usted, digamos, dijo que tenía. Dependiendo de la forma jurídica, ese capital social puede variar. Con la SAS usted no necesariamente tiene que tener todo ese capital y tiene un periodo de tiempo para conseguirlo. Y algo importante, el monto en Cámara de Comercio depende de los activos que usted registre. A mayores activos, más dinero tendrá que pagar. Y ojo, si yo voy a montar una empresa de transporte, hay por ley, esas empresas, por ejemplo, tienen que tener unos activos muy altos para poder cubrir sus operaciones. Entonces también yo tengo que tener presente en qué sector está mi proyecto, porque por ley deben de cumplir como con cierto mínimo de activos, y eso lo deben de tener presente. Hay que pagar impuestos, indudablemente, a rentas departamentales, hay que ir a la DIAN para sacar el NIT, bueno, cuando es una persona natural el RUT, mirar el tema precisamente en Hacienda, también para impuestos, registrar los libros en Cámara, esos libros pues tienen unos costos por libro. Si yo voy a tener, digamos, algunos parámetros especiales en el suelo, tengo que tener un permiso de planeación municipal. Muchas veces discotecas, por ejemplo, que van a utilizar la acera o ciertos espacios públicos, tienen que tener unos permisos, o que yo voy a construir un proyecto en cierta zona, también tengo que tener esos permisos. El visto bueno de bomberos para temas de evacuación, visto bueno de Secretaría de Salud cuando tiene que ver con cosas de alimentos. Saico y Asimpro pues ya está en liquidación, pero es un tema de cuando hay difusión de películas, de música. Yo tengo que afiliar a mis empleados a EPS, pensión y ARP en un proyecto interno. Muchas veces las empresas te piden que estés afiliado y de manera independiente, ni siquiera porque lo esté pagando otra empresa. Entonces esos son aspectos que yo tengo que tener presente. Los parafiscales, sobre todo en un proyecto de emprendimiento, en un proyecto, digamos, interno, el IVA, y eso que depende. Cuando es un proyecto al interior de una empresa y me comisionan para eso, pues digamos que no hay que pagar estas cosas. Pero cuando yo hago un proyecto interno y me están pagando para eso, puede que yo tenga que afiliarme PS, pensión, ARP aparte y tener que pagar una serie de impuestos y otras condiciones, digamos, adicionales que dependen mucho del proyecto. No es lo mismo un proyecto, por ejemplo, de minería que requiere licencias ambientales y todas esas cosas. Perfecto. Y ya para ir terminando, pues el tema de patentes, marcas, registros y franquicias, que también es muy importante tenerlo en cuenta porque se relaciona con temas de propiedad intelectual. La patente es un reconocimiento que hace el Estado a una persona que inventa un producto o un procedimiento o un método, y que ese producto, método o procedimiento sea completamente diferente a los que se conocen y que sean susceptibles de ser aplicados en la industria. Si no se pueden aplicar, si no tienen mercado, pues realmente esa patente no tiene ni sentido registrarla. Generalmente la patente tiene una duración de 20 años. A partir de la fecha de registro, se espera que con esos 20 años puedan explotar, digamos, económicamente ese conocimiento. Y hay dos tipos de patentes, que son la patente de invención y la patente de utilidad. La patente de invención es cuando es algo completamente nuevo, y la patente de utilidad es cuando hay algo que ya está y yo le hago modificaciones para generarles valor. Perfecto. Ojo, hay cosas que no se patentan y hay cosas que sí. Lo que no se puede patentar, por ejemplo, como un software o como los métodos matemáticos o las teorías científicas, eso se lleva a algo que se llama derechos de autor. Pero, por ejemplo, o diseño industrial también, ¿cierto? Entonces hay que tener presente que no todo se patenta, que a veces nos dicen patente eso, y en realidad no se patenta.
¿Qué no se patenta? Las teorías científicas y métodos matemáticos. No se puede patentar animales, ¿sí? No se puede patentar plantas. No se pueden patentar ni libros ni música, eso es derecho de autor. No se puede, digamos, patentar métodos empresariales, o me inventé un juego, entonces voy a patentar, digamos, esas reglas del juego. No, eso es derecho de autor. Una manera de hacer diagnósticos, una manera de recolectar información o presentarla, ¿cierto? Eso no es reconocido como patentable. Y en Colombia el software no se patenta. En Estados Unidos y en otros países sí, pero acá en Colombia todavía no. Es derecho de autor. También dentro de este tema está el diseño y el modelo industrial, y es precisamente una protección a la apariencia que tiene un producto, y que esa apariencia pues sale de la combinación de líneas, colores, todo un tema de texturas, el contorno, el material perfecto, y que haga precisamente que sea completamente distinto. Si ustedes leyeron en prensa, la textura del All Par fue aceptada, y digamos nadie puede copiar la textura de esa botellita, para que vean la importancia de la propiedad intelectual. Si ustedes quieren saber, digamos, todo el tema de diseño y modelo industrial, yo les invito a que den clic precisamente acá en Gobierno en Línea, y en Gobierno en Línea pueden saber precisamente cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos. Hay un banco también de diseños para, digamos, ahorrar tiempo y no proponer cosas que quizás pues ya estén. Vamos a ver aquí qué fue lo que pasó. Vamos a bloquear este cookie, porque uno nunca sabe qué virus haya por ahí mientras abre la plataforma. Y si no, pues yo les invito a que precisamente pues hagan el ejercicio de entrar a la página. Entonces aquí podemos ver la página, aquí se está abriendo. Bueno, pues aquí ustedes saben que esto siempre es lentico. Bueno, la cosa es que ustedes lo pueden hacer si quieren precisamente profundizar un poco sobre el tema del diseño, el modelo industrial y lo que estamos viendo en este momento. La marca, ustedes ya saben en qué consiste, ¿cierto? Que nos permite distinguir los productos o servicios que ofrecemos como empresa. Un proyecto interno puede tener marca, puede tener precisamente ese sello de distinción, perfecto. A diferencia de que la marca comercial pues genera una explotación, su nombre bien dicho, pues, su nombre se ha dicho, comercial de mercado. La marca dura 10 años y se puede renovar. Ojo, usted muchas veces o se ha dado el caso de personas que dicen, uy, va a venir tal empresa a Colombia, registremos esa marca. Ojo, si usted no puede demostrar que esa marca la ha utilizado comercialmente, la empresa que digamos entra al país puede reclamar esa marca. Entonces no es simplemente registrar una marca por registrarla, sino de que tenga precisamente todo un movimiento ante el mercado. ¿Qué constituye marca? Pues las palabras o combinaciones de palabras, los eslogan, las imágenes, las figuras, los logotipos, los retratos, las etiquetas, los sonidos y los olores, las letras y los números, los colores, las formas, las envolturas. O sea, todo eso se convierte en un activo valioso de la empresa porque el mercado la reconoce. Las franquicias, que es un modelo de negocio y que permite explotar, digamos, un producto o un servicio. Un franquiciador, digamos, me entrega ese derecho. Yo puedo, como franquiciado, a la luz de unas condiciones que me da el franquiciador, a explotar ese negocio y a obtener unas utilidades. La franquicia depende mucho, digamos, como de las condiciones que el franquiciador estipule. Por ejemplo, con Dogger tengo entendido, usted le tiene que comprar a él el pan, la salchicha y todas esas cosas, porque si se lo compra a otra empresa puede perder marca, y así sucesivamente. O sea, el franquiciador coloca las condiciones, pero también el franquiciador
debe de responder por la visibilización de la marca. Generalmente un porcentaje del pago que yo doy al franquiciador se va para temas de publicidad, porque él es el responsable del manejo de la marca, ¿cierto? Del manejo precisamente de ese derecho que me está dando. Tipos de franquicias, no de patentes, de franquicias. Pueden ser franquicias de servicios, pueden ser franquicias industriales. Yo puedo precisamente producir y comercializar un producto, ¿cierto? O franquicias de distribución. Yo puedo ser el representante o el distribuidor exclusivo de Estudio F, de Americanino, de NAFNAF. Todas esas son franquicias. Mango, por ejemplo, todo el caso de Mango, lo que pasó, y con el grupo español, todo un tema de franquicias. Yo represento las marcas. Entonces las franquicias pueden ser de servicio, de industrial o de distribución. El secreto industrial, que es muy importante, es diferente a la patente y es diferente a los derechos de autor, los derechos morales y los patrimoniales. El secreto industrial, a diferencia de los otros, nunca se vence, nunca, porque hace parte de la ventaja competitiva y del know-how de la empresa. Si la gente conoce el secreto empresarial, pues mi empresa se cae o mi proyecto se cae. Coca-Cola es un secreto industrial, ¿cierto? Entonces, el día que conozcan la receta de Coca-Cola, como ya lo han hecho en otros países y aquí en Medellín, pues la empresa se cae. Entonces el secreto industrial permite eso, perfecto. Los derechos de autor, cuando son, digamos, producciones intelectuales, ya sea en literatura científica, en software, se registran bajo derechos de autor, y esos derechos de autor pues pueden ser derechos morales que nunca se vencen, y es precisamente que la gente sepa que usted lo hizo, que usted es el autor, que usted es el que se lo creó. Y los derechos patrimoniales, que ya tiene que ver con la explotación. Un derecho patrimonial dura 80 años cuando son personas naturales, y 50 cuando es una empresa, digamos, quien lo creó. Después de ese tiempo la gente lo puede usufructar y queda libre, y por eso muchas veces vemos ediciones muy baratas de libros de los grandes maestros de la literatura, porque ya pasó el tiempo y, digamos, se liberan. Sí, vuelvo e insisto, eso que yo hice es fundamental para la organización, pues entonces mejor lo registro como un secreto empresarial. En un proyecto interno, pues también hay unos temas que yo tengo que evaluar, como son los derechos de autor, los morales, los patrimoniales, que tengo que cederle a la empresa. Hoy, por ejemplo, firmé un contrato para unos talleres, y en ese contrato yo cedo lo que haga en ese taller a la empresa, y yo no tengo, digamos, la oportunidad de usufructarlo. Entonces es muy importante en los proyectos internos tener presente esto, para que después pues no nos metamos en problemas. Perfecto. Y por último, los impuestos. Todo proyecto interno o externo tiene que pagar unos tributos al Estado. Perfecto. Algunos de ellos, pues la remesa, el CREE, que ya reemplazó, digamos, a los parafiscales, el impuesto al IVA, valor agregado IVA, recuerden que este varía según el producto o servicio, el 4 por 1000, todo el tema de industria y comercio, los impuestos prediales, el impuesto a la gasolina, la sobretasa a algo. Por eso, desde el estudio técnico, yo tengo que definir muy bien dónde me voy a ubicar, porque eso incide en este tema, por ejemplo, de impuestos. Hay ciudades, municipios que conforman zonas francas, y la gente o las organizaciones se sientan allá porque no pagan impuestos durante cierto periodo de tiempo. Entonces son mecanismos que tienen para atraer inversión. Yo puedo analizar precisamente esos territorios e instalarme con mi proyecto allá. Y en un proyecto interno pues también habrán algunas cosas que pagar, pero generalmente pues es IVA o de pronto permisos o licencias, si son proyectos que tienen que hacer intervenciones, digamos, al interior de la empresa, o si me implica, por ejemplo, despido de personal, pues todo un tema de indemnización y todas esas cosas. Perfecto. Entonces,
Como les decía, este tema es muy complejo, es muy interesante pero muy complejo, así que la invitación es que en un proyecto, ya sea de empresa o interno, pues no firmen nada hasta que no tengan, digamos, el acompañamiento de un experto, en este caso de un abogado, que les brinde la orientación necesaria. No queda sino pues más que agradecerles. Recuerden que en plataforma hay un documento donde se amplía el tema de las formas jurídicas, y voy a subir a plataforma también un enlace con los contratos alrededor de un proyecto, tanto los que vimos como otros contratos que digamos no se alcanzaron a presentar. Perfecto. Yo les deseo entonces muchos éxitos y hasta una próxima oportunidad.